El tráiler del mal. Buenas noches, mis queridos cronistas de la noche. Antes de adentrarnos en este viaje hacia lo desconocido, suscríbete y déjanos en los comentarios desde dónde nos observas esta noche. Todavía reviso el espejo retrovisor cada vez que manejo, no por los carros de atrás, sino por lo que podría estar sentado en el asiento trasero. Me llamo Roberto Garza, llevo 15 años manejando tráilers en rutas largas, principalmente entre Monterrey y la Ciudad de México. He visto amaneceres en carreteras vacías, he esquivado la muerte más veces de las que quisiera contar, y he conocido a docenas de compañeros traileros en paraderos de toda la República. Pensaba que ya lo había visto todo, hasta que compré ese maldito Kenworth del 98. Era diciembre del año pasado. Mi tráiler anterior se había descompuesto definitivamente y necesitaba algo rápido. Un conocido, el Chuy, me contactó por WhatsApp. Decía que conocía a un tipo en Querétaro que vendía un Kenworth en buen estado, precio de ganga. Demasiado bueno para ser verdad, pero yo estaba desesperado. Tenía facturas que pagar, mi esposa enferma, y cada día sin trabajar era dinero que no entraba. Llegué al domicilio un martes por la tarde. El lugar olía a aceite quemado y a algo más, como tierra mojada después de días de lluvia, aunque no había llovido en semanas. El vendedor era un tipo flaco, con ojeras tan marcadas que parecía que no dormía desde hacía meses. Se llamaba Esteban. Tenía las manos temblorosas y no dejaba de ver hacia el tráiler mientras hablábamos. El Kenworth estaba impecable por fuera, pintura azul oscuro, casi negro, con algunas calcomanías desgastadas. El motor sonaba bien, demasiado bien para la edad que tenía. Le pregunté por qué lo vendía tan barato. Se quedó callado un momento. Luego dijo que necesitaba el dinero urgente. Problemas familiares. No me dio más detalles y yo no pregunté. En este negocio, a veces, es mejor no saber. Firmamos los papeles esa misma tarde. Cuando le entregué el dinero, Esteban me miró directo a los ojos y me dijo algo que no olvidaré nunca. Me dijo que nunca manejara después de las 2 de la mañana. Que si por alguna razón tenía que hacerlo, no mirara el espejo retrovisor y que si escuchaba voces, no respondiera. Me reí nervioso. Pensé que estaba bromeando o que estaba medio loco, pero él no sonrió. Solo se subió a su camioneta y se fue sin voltear atrás. Debí haberme ido también. Los primeros días, todo fue normal. El tráiler respondía perfecto, consumía poco diésel, y yo estaba feliz con mi compra. Hice 3 viajes completos sin problema alguno. Monterrey, Ciudad de México, Ciudad de México, Guadalajara, Guadalajara, Veracruz. Puro trabajo limpio, entregas a tiempo. Pero había algo pequeño, que no podía ignorar del todo. El aire acondicionado no funcionaba bien. No es que no enfriara, es que la temperatura dentro de la cabina bajaba sin razón. Podía estar en pleno mediodía, con el sol quemando el parabrisas, y de repente sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Duraba unos segundos y luego desaparecía. Pensé que era el termostato descompuesto. También estaba el olor. Ese mismo olor a tierra mojada que había percibido en el terreno de Esteban. Aparecía de la nada, generalmente de noche, cuando manejaba por tramos carreteros solitarios. Abría las ventanas, pero el olor permanecía, como si viniera de dentro de la cabina misma. Y luego, estaban los reflejos. La primera vez que lo vi, fue en la carretera a San Luis Potosí. Eran como las 11 de la noche. Iba escuchando la radio, una estación de música norteña, cuando miré el espejo retrovisor para checar si venía algún carro atrás. Vi algo en el asiento trasero de la cabina. Una sombra, un perfil. Giré la cabeza inmediatamente. No había nada. El asiento estaba vacío. Solo mi mochila y una botella de agua. Volví a mirar el espejo. Tampoco había nada ahora. Me froté los ojos. Llevaba 8 horas manejando. Estaba cansado. Eso era todo. Pero lo seguí viendo. No todas las noches, pero sí con frecuencia. Siempre en el espejo. Nunca cuando volteaba directamente.
Una forma oscura, sentada en el asiento de atrás, como esperando. Empecé a evitar mirar el retrovisor. Ajustaba el espejo lateral con más cuidado. Checaba los puntos ciegos girando la cabeza completa. Cualquier cosa con tal de no ver esa sombra otra vez. Debí haber vendido el tráiler entonces. Debí haberle hecho caso a la advertencia de Esteban, pero no lo hice. Porque todavía podía racionalizarlo. Cansancio, estrés, reflejos de las luces de otros vehículos. Mi mente buscaba explicaciones, y yo me aferraba a ellas, hasta la noche que quebré esa regla. La noche que manejé después de las 2 de la mañana fue el 20 de enero. Tenía una entrega urgente en Puebla y salí tarde de la Ciudad de México por un retraso en la carga. Eran las 12:30 cuando finalmente arranqué. Calculé que llegaría como a las 4 de la mañana si no me detenía. La carretera México-Puebla de noche es relativamente segura, pero solitaria. Hay tramos donde puedes manejar 20, 30 minutos sin ver otro vehículo. Esa madrugada estaba especialmente vacía. Pasé las 2 de la mañana sin darme cuenta. Estaba concentrado en la carretera, escuchando un podcast de crímenes reales en mi celular. Fue hasta que miré el reloj del tablero que me di cuenta. 2:17 de la mañana. Sentí un escalofrío. Recordé la advertencia de Esteban. Pero ya estaba en medio de la nada. No había dónde detenerme que no fuera el acotamiento. Y detenerme ahí solo me retrasaría más. Seguí manejando. El podcast se cortó. La señal se perdió. Traté de cambiarlo a música, pero el Bluetooth tampoco respondía. Dejé el celular y puse la radio. Solo estática. Cambié de estación. Más estática. Todas las frecuencias estaban muertas. El silencio dentro de la cabina era opresivo. Solo el rugido constante del motor y el roce de las llantas contra el asfalto. Y entonces escuché el golpe. Venía de la parte trasera del tráiler. Un golpe fuerte, como si algo pesado se hubiera caído o alguien hubiera golpeado la pared desde adentro. Frené gradualmente y me detuve en el acotamiento. Apagué el motor. El silencio era total ahora. Ni siquiera se escuchaban grillos. Tomé mi linterna del compartimento lateral y bajé del tráiler. Hacía frío. Ese frío húmedo que no tiene sentido en una noche seca de enero. Mi aliento formaba vaho. Caminé hacia la parte trasera, alumbrando con la linterna. El tráiler estaba cerrado con candado, exactamente como lo había dejado en la Ciudad de México. Revisé las llantas, los soportes, las luces traseras. Todo estaba en orden, nada fuera de lugar. Quizá había sido un bache que no sentí desde la cabina. Estaba por regresar cuando escuché mi nombre. Roberto. Era un susurro. Venía de atrás del tráiler. Una voz rasposa, como si alguien tuviera la garganta destrozada. Me quedé paralizado. La linterna temblaba en mi mano. Roberto. Abre. No era una voz. Eran varias voces, superpuestas, hablando al mismo tiempo. Algunas agudas, otras graves, todas diciendo lo mismo. Corrí de regreso a la cabina. Metí la llave con manos temblorosas y arranqué. Las llantas rechinaron cuando aceleré de vuelta a la carretera. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el motor. Miré el retrovisor. Sin pensar, había alguien sentado en el asiento de atrás. No era una sombra esta vez. Era una figura, una mujer, joven, cabello largo y oscuro que le cubría medio rostro. Llevaba lo que parecía ser un vestido blanco sucio. Sus manos, pálidas y delgadas, descansaban sobre sus rodillas, y me estaba mirando directamente. Giré la cabeza. El asiento estaba vacío. Volví a mirar el espejo. Ella seguía ahí. Ahora sonreía. Su boca era demasiado ancha, demasiados dientes. Grité. No pude evitarlo. Grité y aceleré a fondo. El tráiler rugió, alcanzando velocidades que sabía que eran peligrosas, pero no me importaba. Solo quería llegar a algún lugar con luz, con gente, con algo que me confirmara que seguía en el mundo real. No volví a mirar el espejo durante el resto del trayecto.
Mantuve la vista fija al frente. Cada vez que sentía la tentación de checar atrás, respiraba hondo y contaba hasta 10. Llegué a Puebla a las 4:30 de la mañana. Entregué la carga con las manos todavía temblando. El encargado del almacén me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba cansado. Me estacioné en un paradero de camiones y traté de dormir. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa imposible en el espejo. Cuando amaneció, llamé al Chuy. Le pregunté si sabía algo más sobre Esteban o sobre el tráiler. Se quedó callado un momento. Luego me dijo que había escuchado rumores, que ese Kenworth había pasado por varios dueños en los últimos 3 años, que todos lo habían vendido rápido, siempre con pérdida. Le pregunté por qué. Me dijo que investigara la matrícula, que buscara en las noticias. Colgué y abrí Google en mi celular. Busqué el número de placas del tráiler más accidente y Querétaro. Lo que encontré me heló la sangre. 3 años atrás, ese mismo tráiler había estado involucrado en un accidente en la carretera Querétaro-Irapuato. El conductor original, un hombre llamado Héctor Salinas, había perdido el control cerca de las 3 de la mañana. El tráiler se volcó. Héctor murió en el acto, pero no iba solo. Según el reporte del Ministerio Público, encontraron evidencia de que Héctor transportaba personas de manera ilegal, emigrantes. La caja del tráiler no estaba refrigerada ni ventilada adecuadamente. Cuando los paramédicos abrieron las puertas, encontraron 17 cuerpos. Habían desaparecido de este mundo horas antes del accidente. Héctor sabía que ya no estaban. Estaba tratando de llegar a su destino para deshacerse de ellos cuando perdió el control. Entre las personas había 12 hombres, 3 adolescentes y 2 mujeres. Una de ellas tenía 23 años. Se llamaba Carmen Ortiz, cabello largo. En la foto del periódico llevaba un vestido blanco. Cerré el celular. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Miré hacia el tráiler estacionado frente a mí. Bajo la luz del día se veía completamente normal. Un Kenworth azul oscuro. Un vehículo de trabajo. Nada más. Pero yo sabía lo que había visto. Yo sabía lo que estaba adentro de ese metal y esos tornillos. No era solo un tráiler, era una tumba móvil. Y las personas que desaparecieron ahí no se habían ido del todo. Pensé en venderlo inmediatamente. Pero ¿quién iba a comprarlo si yo les contaba la verdad? Y si no les contaba, estaría condenando a otra persona a lo mismo que yo estaba viviendo. Decidí hacer otra cosa. Buscar ayuda. Fui a Cholula, a una iglesia que me había recomendado mi tía. Hablé con un sacerdote viejo, el padre Martín. Le conté todo. Esperaba que me dijera que estaba loco o que necesitaba dormir más. En cambio, me creyó. Me dijo que había escuchado casos similares. Objetos, lugares, vehículos que absorben trauma y violencia. Que las pérdidas, especialmente cuando involucran sufrimiento prolongado, podían dejar residuos, impresiones, que no eran exactamente fantasmas en el sentido tradicional, sino ecos de agonía grabados en el mundo físico. Me preguntó si quería que bendijera el tráiler. Acepté. No tenía nada que perder. Fuimos al estacionamiento del paradero esa misma tarde. El padre Martín trajo agua bendita, sal y su Biblia. Roció agua alrededor del tráiler mientras rezaba en latín. Puso sal en las puertas de la cabina y en la compuerta trasera. Mientras lo hacía, sentí que la temperatura bajaba. Ese mismo frío antinatural. El padre Martín también lo notó. Se detuvo un momento, miró hacia la cabina del tráiler y luego continuó rezando con más fuerza. Cuando terminó, me dijo que eso debería ayudar, que las bendiciones no siempre eliminan completamente las presencias, pero sí las debilitan. Me recomendó que rezara antes de cada viaje y que llevara siempre una medalla de San Cristóbal. Le agradecí y le di una ofrenda. Los siguientes días fueron mejor. Hice 2 viajes cortos, ambos durante el día. No sentí nada extraño. No vi sombras. No escuché voces. Empecé a pensar que la bendición había funcionado. Hasta que tuve que hacer un viaje nocturno otra vez. Era inevitable.
Me habían asignado una carga que debía recoger en Veracruz y entregar en Monterrey. La única forma de hacerlo en el tiempo requerido era manejar durante la noche. Salí de Veracruz a las 7 de la tarde. Calculé que pasaría la madrugada en algún punto de San Luis Potosí. Llevaba mi medalla de San Cristóbal colgando del espejo retrovisor. Había rezado antes de salir. Las primeras horas fueron tranquilas. Pasé por Xalapa, luego por Tuxpan. La carretera estaba bien iluminada en los tramos urbanos. Me sentía seguro, pero cuando llegué a las zonas rurales, cuando las luces de los pueblos desaparecieron y solo quedó la oscuridad de la sierra, las cosas cambiaron. Eran las 1:45 de la mañana. Faltaban 15 minutos para las 2. 15 minutos para cruzar esa línea invisible que Esteban me había advertido que no cruzara. Vi un área de descanso adelante. Un paradero pequeño con baños y unas cuantas mesas. Había 2 tráilers estacionados y una camioneta. Suficiente. Decidí detenerme ahí hasta que amaneciera. Empecé a reducir la velocidad. Puse la direccional. Y entonces, el motor se apagó. No fue gradual. Fue instantáneo. Como si alguien hubiera cortado la energía por completo. El tablero se oscureció. Las luces se apagaron. Todo quedó muerto. El tráiler seguía rodando por inercia, pero sin potencia. Traté de encenderlo de nuevo. Nada. Giré la llave 1, 2, 3 veces. El motor ni siquiera intentaba arrancar. Me detuve en el acotamiento. Mi corazón latía rápido. Demasiado rápido. Respiré hondo. Conté hasta 10. Revisé el reloj de mi celular. 1:58 de la mañana, y en ese momento, escuché el primer grito. Venía de la pared que separaba la cabina de la caja del tráiler. Un grito lento, deliberado, como cuando quieres gritar pero te sale un susurro. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Me quedé inmóvil. La medalla de San Cristóbal se balanceaba ligeramente con el viento que entraba por la ventana abierta. El grito se detuvo. Y entonces escuché las voces. No eran susurros esta vez. Eran gritos ahogados. Múltiples voces gritando al mismo tiempo, pero con el sonido distorsionado, como si vinieran de debajo del agua. Palabras en español, mezcladas con sollozos. Súplicas. Ayuda. Por favor, no puedo respirar. Hace calor, tanto calor. Déjennos salir. Por favor, déjennos salir. Me tapé los oídos con las manos, pero los gritos no disminuyeron. Venían de dentro de mi cabeza ahora, o quizás siempre habían estado ahí. La temperatura dentro de la cabina se disparó. De ese frío antinatural, pasé a sentir un calor sofocante, opresivo, como estar dentro de un horno. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Empecé a sudar. Mi camisa se empapó en segundos. Traté de abrir la puerta. Estaba bloqueada. Jalé la manija con fuerza. No se movía. Como si algo la estuviera sosteniendo desde afuera. Los gritos aumentaron de volumen. Y entre ellos, escuché una voz que se distinguía del resto. Una voz femenina, clara, directa. Roberto. Mira atrás. No quería. Con cada fibra de mi ser no quería voltear hacia ese espejo retrovisor. Pero mi cabeza giró sola, como si algo más estuviera controlando mis músculos. El asiento trasero estaba lleno de gente. No era solo Carmen, eran todos. 17 figuras apretadas en ese espacio pequeño. Hombres, mujeres, adolescentes, todos con la piel pálida y los labios azulados. Todos mirándome con ojos que ya no tenían vida, pero que de alguna forma seguían viendo. Carmen estaba en el centro. Extendió su mano hacia mí. Su boca se movió formando palabras silenciosas. Sácanos. Cerré los ojos con fuerza. Recé cada oración que recordaba de la infancia. El Padre Nuestro, el Ave María, cualquier cosa. Las palabras salían atropelladas de mi boca mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Y de repente, todo se detuvo.
El calor desapareció. Las voces cesaron. El silencio regresó. Abrí los ojos lentamente. Miré el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Traté de encender el motor otra vez. Esta vez arrancó inmediatamente. Las luces del tablero se encendieron. Todo funcionaba normal. Miré el reloj. 2, 3 de la mañana. Manejé directo al paradero que había visto antes. Me estacioné entre los otros trailers y me quedé ahí, con las luces encendidas, hasta que amaneció. No dormí. Solo me quedé sentado, temblando, viendo cómo el cielo pasaba de negro a azul. Cuando salió el sol, manejé directamente a Monterrey. Hice la entrega, y esa misma tarde puse el tráiler a la venta. Lo vendí a pérdida 2 semanas después. No le conté nada al comprador. Sé que debía hacerlo. Sé que está mal, pero no pude. Solo quería que esa cosa saliera de mi vida. Compré otro tráiler, uno nuevo, directo de la agencia. Llevo 6 meses con él. Hago los mismos recorridos, las mismas rutas, pero ya no soy el mismo. Pienso que debí ayudar a esas almas a encontrar el descanso eterno, a liberarlas de ese tráiler poseído. Ahora cada vez que veo un Kenworth azul oscuro en la carretera, siento ese frío en la espalda. Cada vez que paso por donde ocurrió aquel accidente, disminuyo la velocidad sin querer. Y a veces, en esas madrugadas largas y solitarias, cuando el mundo está dormido y solo existo yo y la carretera, escucho susurros en el viento. Susurros que dicen mi nombre. No sé quién tiene el tráiler ahora. No quiero saberlo. Solo espero que nunca tenga que manejar después de las 2 de la mañana. Que nunca mire el espejo retrovisor en el momento equivocado. Que nunca escuche esas voces suplicando ser liberadas. Porque hay cosas en este mundo que no se pueden arreglar con bendiciones o rezos. Hay sufrimiento tan profundo que queda grabado para siempre. Y hay vehículos que no solo transportan carga, transportan agonía. Hace 2 semanas, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Un Kenworth, azul oscuro, estacionado en algún lugar que no reconocí. Y un texto que decía: «Esto era tuyo. Necesito hablar contigo urgente». No respondí. Bloqueé el número. Pero sigo pensando en ese mensaje, en quién lo envió. Y me pregunto si hice lo correcto al venderlo, o si solo pasé la maldición a alguien más. Todavía reviso mi espejo retrovisor cada vez que manejo. No por los carros de atrás, sino porque sé que en algún lugar, en alguna carretera oscura, ese tráiler sigue rodando. Y las personas aún siguen esperando, siguen suplicando, siguen buscando a alguien que las escuche. ¿Tú qué crees? ¿Debí haber destruido ese tráiler? ¿O hay cosas que no se pueden destruir porque el horror ya es parte de ellas? Y así, mis amables cronistas de la noche, llegamos al final de esta historia, que quizá preferirías no haber escuchado. Si te ha gustado este relato, suscríbete, comparte y mantén tu lámpara encendida. Nos veremos muy pronto, en el próximo misterio.